Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7:40 en la mañana. Ahí tienen ustedes para su propia valoración la entrevista que tuvimos hace minutos con Janine Cruz Vaca, integrante de esta comisión de coordinación que por disposición del acuerdo constitucional fue integrada por el Ejecutivo para establecer la coordinación con el perito Roberto Mesa, y ayer se presentó este tercer producto que es la noticia del día, ¿no? Y generamos reacciones al respecto. Dentro de la reconstrucción, como digo, se lo acabo de decir a Janine Cruz, a mí no me gustó la manera como se lo presentó, me parece que ahí también había que guardar las formas. Hay otros que consideran evidentemente que era la forma, yo discrepo con eso es la libertad de expresión, ¿no? Y al final la Fiscalía tiene que investigar, tiene que abrir una investigación, porque el informe pericial es eso, un insumo que le puede servir a la Fiscalía para avanzar en un proceso de investigación. ¿Cuál es la opinión de la ex ministra de Justicia, Lady Zúñiga? Lady Zúñiga, si mal no recuerdo, reemplazó a Lenin Lara como ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Lenin Lara en su momento reconoció, de lo que se conoce, que recibió el tercer producto, pero luego había dicho que no sabe dónde está. Preguntemos pues a Lady Zúñiga qué mismo pasó con el famoso tercer producto. Doctora, bienvenida, qué gusto, ¿cómo le va? Muchas gracias, querido Fabricio Belkis, por recibirme. Mire, muy importante que podamos poner sobre la mesa algunas mentiras que han quedado claras después de la exposición de ayer del perito. Bueno, no le digamos perito, porque la verdad es que aquí está el contrato por el cual la entonces ministra de Justicia, Joana Pesantes, quien contrató a este profesional, lo contrató como consultor, no como perito. Entonces empecemos llamando... ¿Como consultor para qué lo contrataron? Como consultor para poder hacer la investigación de generar un insumo para el informe que los ministros, de acuerdo al decreto del presidente... En esa comisión interinstitucional. Para que los ministros emitan el informe con base a los insumos. Entonces lo contrataron como consultor, no como perito. Esa era la figura. Consultor. Entonces yo no sé de dónde sale este tema de que es perito, porque para que una persona sea acreditada como perito debe cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento para peritos y con las obligaciones que tienen los peritos, que también al día de ayer no han sido respetadas. Yo aquí considero que no existen coincidencias, querido Fabricio, y discrepo con lo que usted decía al inicio en su comentario, diciendo que esto no tiene que ver con todo el proceso que estamos viviendo en nuestro país electoral. ¿Usted cree que tiene que ver con el proceso electoral? Mire, no hay coincidencia, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque la sentencia de la Corte Constitucional se emitió el 18 de febrero. 17 de febrero. 17 de febrero. Y el 18 de enero ya estaba... Un mes antes. Un mes antes ya estaba conformada una comisión en la Asamblea para investigar las posibles causas que podrían llevar a Guillermo Lasso. Pero no es lo mismo, pues. La una es una cosa de la Asamblea y la otra de la sentencia de la Corte Constitucional. Pero a ver, pero ya estaba en marcha este proceso de un posible juicio político. Finalmente hay otro tema que también es importante y llama la atención la rapidez con la que se presenta este informe, porque si usted recuerda, el 24 de mayo se pidió una ampliación de plazo para la entrega del informe y se dieron 90 días. 90 días, sí. 90 días que fenecen el 22 de agosto, pero claro, capaz el 22 de agosto... Es el 22 de agosto y no inicios de agosto, como dijo... 22 de agosto, Yeah. 90 días plazo desde el 24 de mayo, 22 de agosto. O sea, 2 días después de las elecciones. Entonces, obviamente en esa época, ¿ya qué impacto podría tener? Porque nosotros, mire, si aquí habría algo de seriedad, ¿no es cierto? Es importante que se respeten el debido proceso. Si aquí había algo de seriedad, a mí me llama la atención cómo el perito, 2 nombres que dio ayer, no los pudo decir cuando en el entonces gobierno de Lenín Moreno levantaron la confidencialidad. Se acordó de los nombres o pudo reconstruir o se les refrescó la memoria después de que le pagaron $380,000. Aquí hay una persona que está engañando al país. Y justamente es la justicia quien tiene que dilucidar quién es. Porque resulta que ese tercer producto que dice que el señor Mesa ya ha entregado antes, ayer en una entrevista en Ecuavisa desmintió lo que ha venido diciendo todo este tiempo. Y dijo que ni el presidente ni las autoridades del momento, en esa época, conocían de los autores intelectuales. Él lo dijo ayer. Sí, lo dijo. Lo dijo en la entrevista con Juan Carlos Supremo Ecuavisa. Ante la pregunta sobre el asesinato, dijo que no se podía establecer que el expresidente Correa haya tenido alguna relación con la autoría intelectual, pero dijo que sí hay indicios de que en cambio Correa fue advertido
por el propio general Gabela con información sobre las supuestas falencias técnicas de la compra. Falta de idoneidad técnica para el tema de la compra de los drugs. Es verdad lo que usted dice, o sea, sí separo yo la parte del crimen. Hay una mentira, pero digámoslo con su nombre. No, sí, yo lo es dije. Una mentira, yo lo dije en la primera parte de esta entrevista. Me parece que se posicionó una mentira en ese sentido. Como también se posicionó una mentira el decir que Lazo dispuso la reapertura del caso Gabela, porque eso no es cierto. Lazo no, pero no es cierto. Pero el tiempo, pero a ver, la rapidez, esta es la misma rapidez que se usó en el caso Sobornos. Es la misma apuro con el que se hizo. Pero verá que la Corte establece plazos. Y, digamos, incluso con la ampliación usted tiene razón cuando habla de agosto. Entregan dentro del plazo. Termina entregando la comisión dentro del plazo. Pudieron haberlo entregado el 18 de agosto, ya, 2 días antes de las elecciones. Hay formalidades mínimas que por una calidad moral y legal que debería tener este profesional, debería haberlo hecho. Primero en la fiscalía, porque, a ver, aquí también yo le quiero mostrar, querido Fabricio, que está claro que en el gobierno del presidente Correa no hubo intención de ocultar nada. Tan claro está porque quien crea la comisión fue el presidente Rafael Correa. Si él no tenía obligación de crear la comisión, eso ya estaba sentenciado y le correspondía a los órganos jurisdiccionales. ¿Existió o no te existió el tercer producto, doctora Zúñiga? Avancemos en esa parte. A ver, usted se posesiona, primero fue Joana Pesantes y gracias por esa referencia, él ya contrata al consultor Roberto Mesa para que haga este trabajo, luego aparece Lenin Lara que dice que recibió un producto que no sabía dónde estaba y de ahí entra usted. Le pregunto a usted, ¿hubo o no hubo el tercer producto? Yo quiero terminar, ver, voy a contestar esa pregunta, pero voy a terminar de explicar lo que establece la resolución de la Corte Constitucional. Se dieron 90 días, se podía entregar el informe hasta el 22, pero obviamente el 22 ya no tenía ningún efecto mediático, porque lo de ayer fue un burdo show mediático, porque si había algo de calidad moral y legal del perito, debió haber ido a entregar en la Fiscalía, porque desde el 2015 el Comité Interinstitucional presidido por mí como ministra de Justicia entregó a la Fiscalía en ese momento todos los documentos para que ellos investiguen si había tercer producto, si no había tercer producto. Fabricio y Belkis, hay 4 indagaciones abiertas en la Fiscalía, no hay una, hay 4 indagaciones con carácter de reservado, y esto también ha sido hoy no ha sido tomado en cuenta con el show burde mediático que ha dado el perito Mesa, porque él debió haber respetado esa calidad de reserva que tiene una indagación y presentar el informe tal como establece la Corte a la familia, al defensor del pueblo. La familia todavía tiene 20 días para presentar sus observaciones, es decir, que ese informe todavía tampoco está en firme, porque de acuerdo a lo que establece la Corte Constitucional, le corresponde a la viuda del general Gabela presentar hasta en 20 días plazo observaciones o comentarios al informe. Y después, 20 días. Y después, 30 días para que el perito pueda contestar. Estamos hablando de 50 días más. Pero claro, presentar en esa época ya los resultados no iban a tener el impacto que ellos pretendían, pero que obviamente ha quedado totalmente, se les ha caído totalmente el show con la exposición burda de algo tan serio. Porque si le querían dar la calidad, primero, si aquí había un compromiso con la verdad por parte del perito, no debía haber vuelto a cobrar un valor que supuestamente ya fue pagado en el primer contrato de consultoría con él. Y peor, 4 veces más. Lady, me permite insistir en la pregunta de Fabricio. ¿Hubo o no tercer producto en su momento? ¿Qué pasó? Porque para muchos quizá resulta inverosímil creer que ese tercer producto existió y que se perdió prácticamente en las propias manos del Estado. Mire, el perito dice haber entregado ese producto en el 2013. Yo soy ministra desde el 2014. Yo ni contraté, yo no pagué. Yo no recibí nada por parte del perito. El perito a mí, Lady Zúñiga, como ministra de Justicia, jamás, ni por mail, ni por teléfono, ni en persona, me ha dado nombres de autores intelectuales, tal y como lo ha confirmado ayer en el medio televisivo Ecuavisa. Esto lo único que quiere es justamente posicionar, han contratado a un vocero de la oposición para con un tema tan delicado que tenía que tratarse dentro del debido proceso, sea expuesto de esta forma tan burlesca ante el país, donde obviamente queda claro ya cuál es la posición de cómo se quiso manejar eso. O sea, no recibió información por parte del perito, pero tampoco la recibió por parte de quien fue autoridad antes de usted en el ministerio. Mire,
Cuando asumo yo el Ministerio de Justicia... Usted reemplaza a Lenin Lara, ¿verdad? No. Anteriormente estuvo José como encargado del ministerio. Pero después, encargado, claro. Claro, pero fue después Ya. de él y después finalmente fui Ya, yo. usted. Pero nosotros en este momento hay una secretaría que maneja y custodia los documentos del comité, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo llego, yo hago público lo que encontré en los archivos. ¿Y qué fue lo que encontró? Pero además, bueno, habían un documento de informe del entonces consultor Mesa, que era uno de los insumos, porque no era el único. Había también otros que se hicieron peritajes informáticos de la computadora, es decir, habían varios insumos. Y todos estos insumos tenían que dar el pie para que los ministros elaboren el informe. Eso disponía el decreto. Los ministros elaboramos el informe y mandamos a la Fiscalía pidiendo que se reabra el caso, justamente considerando algunas especificaciones que nombraba en ese momento el informe, cosas como ya lo dijo ayer el perito, como el tema del depósito del fiscal y demás. Todo eso que a nosotros en su momento nos llamó la atención provocó que mandemos el informe de los ministros a la Fiscalía. Si habríamos querido ocultar algo, no lo habríamos mandado a la Fiscalía, pues Fabricio. Tanto es que no había ese afán, que ayer el mismo perito lo ha confirmado. Él ha dicho que ni el presidente ni las autoridades de ese momento del gobierno del presidente Rafael Correa conocía el nombre de los autores. A ver, pero quiero entender. El perito fue contratado por la entonces ministra de Justicia, Joana Pesantes. ¿Fue contratado específicamente para qué? O sea, ¿qué tenía que hacer el señor Roberto Mesa? Él iba justamente a revisar las denuncias que había por parte de la viuda del general Gabela en ese entonces. ¿Y qué tenía que entregar? Y poder dar los insumos. Había, según el contrato... Sí, ¿qué decía el contrato? Según el contrato que aquí está, había que cumplir, había que entregar tres productos, ¿verdad? Exacto. Ya, él entrega un informe 1, donde establece la metodología y todo lo demás. Entrega un informe 2, ¿verdad? Así es. ¿Qué decía el informe 2? ¿Qué entregó en el informe 2? Claro, él hablaba de delincuencia común, que El móvil del asesinato. Exacto, el móvil. Y después él entrega un informe final. Un informe final, no lo llama tercer producto. No un tercer producto, sino un informe final. Según lo que consta en los archivos del Ministerio de Justicia, porque vuelvo y repito, ni yo recibí, ni yo pagué, ni yo contraté. Según lo que consta y reposaba en los archivos en el momento que yo soy ministra, eso es lo que se encontró. Pero eso no tiene trascendencia. ¿Sabe por qué, Fabricio? Porque los ministros son los que tenían que hacer el informe. Y ese informe tenía que obviamente ir a la Fiscalía. Ayer ya el perito lo confirmó y desmintió toda esta farsa que ha creado durante todos estos años, diciendo que ni el presidente ni las autoridades del momento conocían de los autores intelectuales. Y eso es el tema de fondo. Este nuevo trabajo que hace el perito debió haber sido puesto en conocimiento de la Fiscalía, porque hay 4 indagaciones previas al respecto y deberían, para que tenga la calidad, la validez dentro del proceso, debía guardarse lo que establece la ley, que es justamente la reserva. La Corte Constitucional en la sentencia de febrero, doctora Lady Zúñiga, cuando acepta la acción de acceso a la información pública, determina que la información entregada fue incompleta y que la que sí se entregó en varias partes presentó inconsistencias, por lo que no es fidedigna. Esto no lo dijo Mesa, no lo dijo la Comisión de Coordinación, lo dijo la Corte Constitucional. No lo dice un actor político, lo dijo en febrero la Corte Constitucional. ¿Cómo entendemos esto? Esta parte que le acabo de referir, doctora. Mire, pero es que todavía, de acuerdo a la misma sentencia que usted refiere de la Corte Constitucional, todavía el informe no debe tener las observaciones y comentarios de la familia. Al menos debían haber respetado eso, esperar a ver cuál es el comentario, el criterio de la señora, finalmente si queda en firme, si van a hacer alguna ampliación, aclaración. Además hay normas y reglamentos, Fabricio, para que un documento tenga validez. Yo estoy de acuerdo con eso y se lo dije a Yanine Cruz y lo comenté en este espacio en la mañana. Me parece que no fue la forma correcta como se presentó ayer el documento, pero le insisto en la pregunta, o sea, con base en lo que dice la Corte, y usted fue ministra de Justicia, se habla de información que no es fidedigna, que tenía inconsistencias, que fue incompleta la información entregada. Yo le pregunto a usted, ¿qué tan fidedigna es la información que usted
presentó al país en su momento siendo ministra de Justicia. Me queda claro que usted no contrató al señor Mesa, que usted no recibió el producto 1 y 2, que no recibió el informe final. Esa parte me queda claro porque usted no era ministra, pero fue ministra después. ¿Cómo se entiende esto, esta postura de la Corte? Justamente para que eso se determine, porque nosotros no somos órgano jurisdiccional. La comisión no es un órgano jurisdiccional. El consultor, el señor Mesa, no es un órgano jurisdiccional. Hay normas, reglas que deben ser respetadas en este país, que justamente tienen que ver con la calidad de investigación que tiene, la calidad que tiene para investigar el único órgano del país para hacer lo que es la Fiscalía General del Estado. Es la Fiscalía General del Estado la que debe determinar esa responsabilidad, esa idoneidad de los documentos, quién fue el responsable. El reglamento de los peritos establece que los peritos no deben hacer juicios de valor. Quien tiene que sentenciar, quien tiene que determinar responsabilidades son los jueces. Lo de ayer no ha dejado de ser un burdo show mediático que quiere justamente posicionar y dañar la honra de las personas que estuvimos involucradas en esto, pero además yo creo que tiene que ver con un temor claro y evidente que es lo que va a pasar el 20 de agosto, con el sentir del pueblo que justamente va a dar el triunfo al regreso de la revolución ciudadana. Es eso lo que quieren atacar. Quieren atacar a los candidatos. Temen que lleguemos a hacer gobiernos en una sola vuelta, porque si no, esto lo hubieran presentado en el tiempo que debían presentarlo, cumpliendo las disposiciones que establece la Corte Constitucional, porque la misma Corte dice que después de entregado el informe, tenían que entregar a la Defensoría del Pueblo y a la viuda. Y obviamente había que esperar las observaciones de los 10 días de plazo para las observaciones para que queden firme. Pero no, es que además hay unas investigaciones abiertas, hay 4, no hay una, hay 4 investigaciones que tienen carácter de reservado. Entonces, si aquí había un compromiso con la verdad, si aquí en verdad quería tratar este tema de una forma seria, sin politizarlo, entonces no habrían hecho el show que hicieron ayer. Eso no es coincidencia. Y segundo, lo habrían hecho conforme a la ley, como lo establecen los reglamentos y normas que dictaminan que un perito, para ser perito, tiene que estar acreditado. Hay unas reglas y unas tablas incluso de valores que están dispuestas por el mismo reglamento de los márgenes que un perito debe cobrar por su trabajo, digamos, de investigación pericial. Pero también hay obligaciones y todo eso ha sido vulnerado. Ojalá la Fiscalía, en este caso, asegure la presencia del perito para que pueda responder todas estas interrogantes que se han generado después de esta presentación, que justamente confirma que no hay coincidencias en esto. ¿Estos honorarios percibidos exceden esos márgenes a los que usted hace referencia? Por supuesto, aquí ningún perito cobra ni el 10% de eso. ¿Cuánto le pagaron al doctor Mesa en 2013? $78,000, cerca de $80,000. Es decir, eso decía el contrato. Eso decía el contrato, cerca de $80,000, donde obviamente ya supuestamente se pagaba este tercer producto. Y ahora nuevamente se vuelve a pagar casi 10 veces más, porque si dividimos los 80,000 para los 3 productos, casi 10 veces más el mismo valor. Pero lo que me llama la atención es que había un compromiso con la verdad, Fabricio y Belkis. Esto no tenía que cobrarse, pues sí, eso ya fue pagado. Aquí hay fondos públicos utilizados de por medio y eso también va a tener que investigar la Fiscalía. A mí me preocupa, y le digo con todo respeto, doctora Zúñiga, y le insisto en lo que dijo la Corte. La Corte señala que la información entregada fue incompleta y por ende no es fidedigna. Y si es así, como dice la Corte, uno entendería que hay una responsabilidad de quienes en su momento estuvieron en el Ministerio de Justicia. Pero ¿quién debe determinar eso? Debe determinar la Fiscalía. La Fiscalía es el único órgano rector en este país con la capacidad de investigar y determinar responsabilidades. Pero y el hecho de que diga la Corte que la información la información era incompleta, eso dijo la Corte Constitucional. Eso no tiene valor. Pero la misma Corte lo ha dicho y le ha delegado a la Fiscalía, porque la Corte Constitucional tampoco tiene calidad. No, pero la Corte lo que dice es, la Corte lo que genera es una sentencia a través de la cual se pide que se entregue ese tercer producto a la señora Patricia Ochoa, viuda de Gabela, y advierte que la información que se tenía era una información incompleta y que no era fidedigna, doctora. Mire, finalmente eso tiene que ser investigado. Eso tiene que ser investigado y tiene que ser determinado. Nosotros no ocultamos nada. Las razones para justamente probar que no hay un interés de ocultar nada, primero, es que el que creó la comisión
fue el presidente, y ahí no hubo disposición de ningún órgano jurisdiccional, sino fue por voluntad y propia convicción y compromiso de la verdad del presidente Correa en ese momento con la familia Gabela, número uno. Número dos, que desde el 2015 nosotros, esta información que el perito ayer remitió fue enviada a la Fiscalía, como aquí consta, para que sea la Fiscalía, único órgano rector del Estado con la capacidad de investigar. Y número tres, que como lo ha dicho el perito el día de ayer, ni el presidente ni las autoridades de su momento conocíamos de los autores intelectuales que él ayer mencionó en el informe. ¿Usted tenía idea, cuando fue ministra de Estado, doctora Zúñiga, de esos presuntos autores intelectuales que menciona el perito Mesa? Habla de que los generales Borges y Espinosa tendrían motivaciones personales o habrían tenido motivaciones personales para, voy a hablarlo morochamente, ¿no?, para mandar a asesinar al general Gabela, porque palabras más, palabras menos, eso es lo que dijo ayer el perito Mesa. Mire, el perito Mesa a mí, Lady Zúñiga, ni en persona, ni por correo, ni por teléfono, jamás me ha hablado de actores intelectuales. Yo nunca he tenido contacto con él a partir de cuando yo fui ministra de Justicia. Y si él tenía un compromiso con la verdad, no debió haber cobrado la cantidad que está cobrando por el show mediático que hicieron ayer, justamente faltando el respeto nuevamente a la familia, utilizando esto para fines políticos, porque es un hecho que fue así, porque si no, habrían esperado cumplir con los requisitos que establece la Corte Constitucional, que es esperar las observaciones de la familia y las posibles respuestas y comentarios del perito. Número dos, a mí jamás el perito, y lo puedo decir y se lo puedo decir a él, el señor Mesa jamás a mí me ha hecho conocer de autores intelectuales. Me parece muy extraño que que esto lo podía haber dicho antes, porque ya mismo ayer la señora Gabela dijo que el perito le dio los nombres en el 2018. Entonces, ¿para qué volver, si ya en el 2018, cuando ya no éramos nosotros gobierno, en el 2018 ya no estábamos nosotros en el gobierno. Si ya la señora ayer, la señora viuda de Gabela dijo en unas declaraciones que el perito le había dado los nombres en el año 2018. Entonces, ¿para qué la necesidad de volver a gastar fondos públicos para esta reconstrucción del informe? Él tenía la posibilidad de lo que lo hizo ahora, si había un verdadero compromiso con la verdad, de hacerlo de forma gratuita, porque eso contractualmente está cancelado en el tiempo de Lenin Lara. Le di lo último de mi parte. Según los archivos, ¿qué decía este informe final presentado por el perito Mesa en su momento y que usted ha dicho no constituyó un tercer informe? Era un informe final y de hecho, concluía mire, hay dentro de se hizo público, no sé si ustedes vieron, en un medio argentino, Página 12 si no me equivoco, una pericia donde por parte del perito Mesa, él envía este informe final vía correo, donde obviamente vuelve a determinar que la causa del crimen es el robo. Pero no lo digo yo. Eso decía el informe final. Eso, a ver, pero hay una pericia de un correo que el perito Mesa mandó en su momento. Eso lo debe determinar la Fiscalía, vuelvo y repito. Nosotros, los ministros, los exministros y la misma comisión que ahora está conformada, no tiene capacidad de investigar. La única órgano que tiene la capacidad de investigar es la Fiscalía General del Estado. Ayer se han violado varias reglas y normas que tienen que ver con el debido proceso. Uno, el tema de la reserva por las investigaciones e indagaciones que están abiertas. Dos, lo que establece el reglamento de peritos, que dice que no se tiene que emitir juicios de valor. Eso también, porque sentenciar le corresponde a los jueces. Y obviamente la forma en la que se hizo, la forma en la que se expuso este tercer producto. Obviamente dan cuenta de que no hay coincidencias, querido Fabricio. No hay coincidencias, esto es lo que quiso, es afectar la campaña, pero finalmente se le revertió porque ya ayer el perito ha dicho claro en Ecuavisa que ni el presidente ni las autoridades de ese momento conocían de los autores intelectuales. Y con esto termino, a propósito de un par de inquietudes que recibo y le traslado, ¿ya? Porque hay quienes piensan o asumen, usted es candidata, está en la lista de asambleístas por el Distrito Norte de Revolución Ciudadana. Y frente a esto, hay quienes, pensándolo mal, creen que Lady Zúñiga quiere ser legisladora para protegerse de la inmunidad, una vez que, si es que llega a ganar las elecciones, asuma la legislatura. ¿Usted qué le responde a quienes dicen esto, sostienen esto, doctora? Bueno, yo quiero ser legisladora porque justamente tengo la vocación de servicio, quiero que el país recupere esa esperanza. No es para tener inmunidad parlamentaria.
por favor, Fabricio, usted sabe cómo funciona el tema de la inmunidad parlamentaria. Aquí antes no tenía inmunidad. La verdad siempre ha estado de parte de la Fiscalía. Nosotros hemos mandado a la Fiscalía. La Fiscalía pudo haber actuado en cualquier momento esto, pero obviamente no se ha hecho porque recabando todos los indicios, porque esto no se puede reducir a una simple exposición de 20 minutos y establecer responsabilidades, culpables, sentenciados. Eso es realmente una burla al país y a la familia. Correcto. Doctora, gracias por el tiempo. Gracias, muy amable. gracias. Lady Zúñiga Rocha, exministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, aquí en A Primera Hora. Hemos tenido dos visiones. Yanine Cruz primero, Lady Zúñiga después, hablando sobre el caso Gabela, a propósito de lo que se presentó el día de ayer. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.